Hoy les quiero platicar de un aspecto de los alimentos, que es si se puede o no llegar a reducir la pensión alimenticia. Eh, con, Recordemos que el tema de pensión alimenticia es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de tomar pues ciertos puntos base para determinar o darle continuidad al tema central, que es la reducción de la pensión. Entonces, en el primer paso, ¿qué sería? Pues tú tienes ya una pensión fijada por un juez, es decir, llevaste todo un proceso judicial, el juez llegó a una sentencia en la que se supone que debió haber tomado en cuenta las pruebas aportadas por ambos, debió haber analizado la capacidad económica tanto de mamá como de papá, las necesidades del menor, el nivel educativo que tiene, las necesidades que tiene, y en caso incluso de que haya necesidades especiales, pues también tenerlas en cuenta. Y tomando en base todo esto, él puede emitir una sentencia, en el juicio, en la cual pues va a fijar un monto por pensión alimenticia. Quiero ser muy clara en esto. La pensión alimenticia, el deber de pagar, el deber de sufragar los alimentos, no solo es para el papá o la mamá que están separados del menor, ¿sí? Es decir, no solo es del deudor, es obligación de ambos progenitores. ¿Por qué? Porque sí nos ha tocado casos en donde a lo mejor el niño gasta 8,000 pesos al mes, supongamos, y la señora pues sí trabaja, tiene ingresos, tiene casa propia, tiene todo, y dice, no, pues es que él me tiene que pagar los 8,000 pesos de la pensión porque él le toca pagar eso. A ver, no, o sea, esos 8,000 pesos se debe de dividir entre los dos acorde al principio de proporcionalidad y oportunidad. Es decir, si los dos tienen un ingreso similar, entonces sí hay la posibilidad de que los alimentos se partan al 50%. Solamente en casos de que a lo mejor la mamá gane menos o no pueda trabajar y sea el papá el que esté generando un ingreso un poco más alto, pues entonces sí cabe la posibilidad de que se fijen un porcentaje mayúsculo para el papá que no tiene la custodia del menor, que no está con él. Solamente en esos casos. Por eso, reitero, el juez debe de valorar todas y cada una de las pruebas y todas y cada una de las condiciones en las que se encuentra el menor, y cómo es que se va a fijar quién paga qué, cómo se paga y cuándo se paga, ¿sí? Entonces, supongamos que en la sentencia se hace un análisis pues justo o apegado a ley, y se fija como pensión 5,000 pesos mensuales para pensión alimenticia del menor. Y esto se debe de cubrir cada quincena, o sea, cada día 15 se deben de pagar los 5,000 pesos. Hasta ahí digamos que vamos bien. Pero ¿qué pasa si el que está obligado a proporcionar los alimentos de forma líquida, es decir, que tiene que hacer el depósito, el pago de alimentos, tiene una circunstancia o le sucede algo, hay un hecho novedoso en su vida que le hace pues difícil o prácticamente imposible cubrir la pensión alimenticia, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues depende de las circunstancias en las que se esté viviendo, es lo que se puede llegar a determinar si es viable o no el reducir la pensión. Para esto se debe de presentar un incidente de reducción de pensión alimenticia. Ese es el nombre que se le otorga a este tipo de procedimiento, porque ya hay un juicio principal donde se llegó a una sentencia, donde se declaró firme y donde ya se está ejecutando, es decir, ya se está cumpliendo. Pero atendiendo a las nuevas circunstancias y a los nuevos hechos que le sucedieron al progenitor o al deudor alimentario, pues debe de abrirse de nueva cuenta este procedimiento, pero ya no el juicio principal, sino como un árbol. El juicio es el tronco principal, el juicio de origen, y el incidente es como una ramita, ¿sí? Entonces, en ese incidente
pues se le hace saber al juez todas las circunstancias por las que está pasando el deudor alimentario. ¿Qué circunstancias pueden ser? Pues hay diversas. A lo mejor cayó en enfermedad, a lo mejor perdió el trabajo y se encuentra imposibilitado para cubrir la pensión, o tuvo un cambio en su trabajo, le redujeron el salario y por ende pues ya no puede seguir cubriendo ese monto. Hay circunstancias en las que supongamos que a lo mejor uno de sus papás se enfermó, no tiene nadie más que los pueda auxiliar y pues él se empezó a endeudar para poder pagarle a sus papás y pues por obvias razones ya no puede cumplir con los 5,000 pesos mensuales, ¿sí? Hay otra causa que es el nacimiento de un hijo nuevo. Cuando se tiene otro hijo, pues la ley debe de tratar con igualdad a ambos hijos, es decir, los dos tienen derecho a recibir lo mismo. Hay algunos criterios que nos dicen, no, pues es obligación del papá cubrirle los alimentos a los dos hijos. Sí, claro, pero supongamos que si al primer hijo yo le estoy dando a lo mejor 5,000 pesos mensuales, pues al otro también le tengo que dar 5,000 pesos mensuales, son 10,000 pesos al mes y a lo mejor yo nada más gano 15, pues se va a hacer muy difícil poder cumplir con ambos y aparte yo sobrevivir. El juez, entonces, ¿qué debe de hacer? Analizar todo lo que se le está planteando, ya sea la situación de enfermedad, ya sea la situación de cuestión laboral, una incapacidad, por ejemplo, también puede suceder, o el nacimiento de un hijo. Este incidente obviamente no solo se presenta y ya, no, se debe de presentar, pero también se debe de aportar pruebas que acrediten lo que nosotros le estamos manifestando. Es decir, si yo le dije que yo tengo una incapacidad, a lo mejor perdí alguno de mis miembros y por ende pues ya no puedo desarrollar el trabajo que tengo que desarrollar, pues obviamente tengo que tener la determinación por el Seguro Social, tengo que tener todo mi expediente clínico y pues con unas copias yo se lo demuestro. Si cambié de trabajo, pues le demuestro un extracto de semanas cotizadas del Seguro Social, donde viene cuánto ganaba antes, cuánto estoy ganando ahorita, recibos de nómina, testigos. A lo mejor estoy solventando pagos o gastos médicos de mis progenitores, igual, todos los recibos, todas las notas, testigos. En caso de que a lo mejor ya me tuve que hasta endeudar para poder solventar los gastos, pues también tengo que demostrarle los recibos, los pagarés, etcétera, lo que yo pueda otorgarle al juez que acredite mi dicho. Obviamente en el nacimiento de un hijo, pues una partida de nacimiento del hijo, más un listado de los gastos de ese hijo, de ese dependiente económico, porque eso es algo que debe de tener el juez a su alcance para hacer el análisis y valorar si es o no viable reducir la pensión. Entonces, con todos los medios de prueba, con el escrito y obviamente con copias de traslado del escrito, de los medios de prueba, etcétera, se le corre traslado a, en este caso, a la progenitora del menor, o progenitor, según sea el caso, quien es representante del niño, para que haga las manifestaciones, para que sepa que se está haciendo esta solicitud al juez de reducir la pensión y obviamente para que los derechos del menor, vaya la redundancia, no sean transgredidos, no sean vulnerados, su derecho de audiencia, de legalidad, de impartición de justicia, pues estén vigentes al momento de llevarse a cabo el juicio. O sea, por vigentes me refiero a que se les estén dando esa prioridad que debe de dársele. En otra forma también se le pide pues que participe en la Procuraduría Social o la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes para que éstas vigilen que el proceso sea adecuado, que no se vulneren los derechos del niño. Porque hay que recordar que los juicios de alimentos, en los juicios de custodia, en ese tipo de juicios familiares donde se involucra un menor, se priorizan los derechos de este. Es decir, el juez debe de poner sobre todo, sobre los demás derechos, el bienestar del niño. Primero es el bienestar del niño, los derechos del niño, las necesidades de él.
Y posteriormente entonces ya empieza a analizar todas las demás circunstancias. Y obviamente no significa que no, pues nunca me van a dar la reducción de pensión. No, si hemos tenido casos en donde se otorga la reducción de pensión a favor del deudor alimentario por las circunstancias en las que estaba atravesando, pero pues se trata de hacer de una forma medida, de una forma justa, en donde no se vulneren precisamente los derechos del niño a su sano desarrollo, a que todas sus necesidades sean sufragadas. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que toma que el juez llegue a una sentencia? Que esta es una sentencia interlocutoria que va a tener por efectos el cambiar el monto de la pensión alimenticia, atendiendo a las circunstancias que está viviendo el deudor alimentario. Y ojo, vuelvo a lo mismo, esto se hace en casos de extrema urgencia, de extrema necesidad por parte del deudor y ante la imposibilidad de cumplimiento, ante la posible imposibilidad, ante la posible empobrecimiento, y muchas de las veces ya traen un endeudamiento. ¿Para qué? Para que tampoco se le transgredan los derechos al progenitor y se trata de llevar de una forma más equitativa. Si a lo mejor los gastos eran 8,000 y 3,000 lo estaba cubriendo mamá y 5,000 lo estaba cubriendo papá, pues mediante este incidente dice el juez, bueno, vamos a atender a las circunstancias que tiene ahorita el deudor en cuanto a posibilidad y oportunidad. No tiene posibilidad, no tiene oportunidad, sus capacidades económicas se mermaron, pues hay que reducirle. Y en el mismo sentido hay que atender el principio de proporcionalidad. Ahorita mamá está ganando más que él o está ganando prácticamente lo mismo, pues vamos a partir la diferencia por los dos. Sí se puede hacer, pero no solamente es como decir, ay señor juez, pues es que yo ya no te puedo pagar los 10,000 que te estaba dando de pensión, los 5,000, ya nada más te puedo dar 2. ¿Por qué? Pues porque sí, no, hay que llevar un proceso. Vamos, el incidente es un juicio chiquito dentro del juicio grandote, ¿sí? Entonces, si tenían esta duda de que si se puede o no reducir la pensión, pues sí, sí se puede reducir la pensión mediante el incidente correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si fue por convenio, si no fue por sentencia? Pues el convenio está ante el Instituto de Justicia Alternativa, que tiene efectos de sentencia o ante un juzgado, procede lo mismo, se hace un incidente de reducción. Se llevó mediante a lo mejor el DIF, pues hay que acudir a un juzgado y pedirle por juicio, ya no por incidente, por juicio. Si le tengo este convenio, así es, te voy a demandar la reducción de la pensión alimenticia. Pero casi siempre pues es vía incidental. Sí, tal vez muchos dirán, oye, pero si ya se convino, si él estuvo de acuerdo en ese monto, ¿por qué se va a reducir? Por lo que hemos estado platicando, porque las condiciones de vida cambian. La pensión alimenticia tiene la facultad de no ser fija, es decir, esto es algo que es mutable, puede cambiar acorde a las necesidades del menor, las condiciones de vida del menor, del papá, de la mamá. Incluso, por eso no es fija en cuanto a que año con año se incrementa. Hay un aumento. ¿Cómo se lleva este aumento? Bueno, pues en algunos casos se hace conforme a los sumas y otros se lleva conforme a la inflación que hay general en el país, que es IPC, si mal no recuerdo. Entonces, por eso es que la pensión alimenticia, o lo que se fija como pensión alimenticia, como tal, no es algo que no sea inmutable, que sea algo que se determinó y ya no se pueda cambiar. No, se puede cambiar, se puede adecuar. Y obviamente va a haber casos en los que no se conceda la reducción de la pensión. ¿Y cuáles pudieran ser esos casos? Bueno, que a lo mejor diga, ay, es que sabes que como estoy pagando una casa, pues ya no puedo porque ya saqué un crédito, o estoy pagando un carro, puede pasar, y nos han llegado de, oye, es que me quiero comprar un carro y pues ya no voy a poderle pagar el monto de pensión a mi hijo, quiero que me lo reduzca. No. Tu prioridad es cubrir los alimentos de tu hijo, eso es algo prioritario.
Y ya si tienes chance ya te compras el carro. No puedes sobrepasar ni vulnerar los derechos de tu hijo, ya sea que el monto haya sido fijado en sentencia o fijado en convenio. Vuelvo a lo mismo, se atiende en casos de necesidad, en casos donde tú ya no tengas la posibilidad ni la capacidad económica. Hay algunas veces que incluso la capacidad física para desarrollar un trabajo se ve mermado, como les decía, a lo mejor tuvo que perder algún miembro de su cuerpo, a lo mejor una enfermedad terminal, lo cual pues ya no puede desarrollarse igual, ahorita ya está con la pura pensión de invalidez, pues ya no le van a pagar al 100% su salario, más aparte los gastos médicos, pues se tiene que modificar. ¿Y por qué se hace este tipo de petición al juez de reducción en estos casos que les estoy planteando? Para no caer en el incumplimiento de la pensión alimenticia, porque si caemos en el incumplimiento de la pensión alimenticia, entonces puede esto tener por consecuencia que se lleve a cabo un proceso penal y un proceso familiar, y eso es lo que se trata de evitar. Cuando las circunstancias en las que se encuentra el deudor alimentario tienen por consecuencia que sus capacidades económicas se vean afectadas de sobremanera y ya no pueda dar cumplimiento a esa pensión, es mejor pedir la reducción, porque con eso tú le estás diciendo al juez, hey, yo sí quiero cumplir, solo que por X y Y razón no puedo cumplir en los términos que tú me ordenaste o que yo acordé. Entonces, dame la oportunidad o fíjame un monto que sea asequible acorde a las circunstancias que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque mi voluntad es cumplir con los alimentos, es seguírsele suministrando a mi menor hijo o mi menor hija, solo que no poseo la capacidad económica que tenía en esos momentos, ya no prevalece, ya es muy diferente mi realidad, entonces sí se puede hacer ese ajuste. Vuelvo a lo mismo, cuando obviamente es por capricho, porque pues es que compro una casa, compro un terreno, a lo mejor compro un carro y ya no me está ajustando el dinero. No, esa clase de endeudamiento no aplica. Yo hablo de endeudamiento cuando tuvieron una operación, un accidente y a lo mejor para cubrir el hospital, pues tuvieron que suscribir un pagaré, tuvieron que pedir un crédito para poder pagar a lo mejor el tratamiento, etc. Obviamente ahorita estaba hablando de incapacidad, de enfermedad, condiciones de trabajo, gastos de papá, de mamá, del deudor alimentario, pero pues también hay que recordar que es cuando nace un hijo nuevo, hay que decirle al juez, oye, tengo otro hijo, Obviamente el juez va a revisar de nueva cuenta los elementos de prueba y todo para fijar algo que sea equitativo entre los menores y entre los progenitores, ¿sí? Tomando en consideración que esa nueva vida, ese nuevo bebé, pues no va a ser una obligación o una condición de vida que a lo mejor como si fuera una enfermedad, en 3, 4 años te recuperas y cambia, que a lo mejor es una cuestión laboral y pues a lo mejor en un año cambia. No, siendo un niño, el que está de por medio, otro niño, pues va a ser una responsabilidad para toda la vida. Entonces sí existe la necesidad de que se analice y de que el juez modifique la pensión para que los dos niños tengan la misma posibilidad de recibir de forma igualitaria una pensión alimenticia o que sus gastos sean cubiertos, ¿no? Pero bueno, entonces aquí les dejo el tema. Si ustedes estuvieran en alguna de las circunstancias que les mencioné o ustedes consideran que por su cambio de trabajo, enfermedad o que tuvieron 1 o 2 hijos más y ya no pueden estar cubriendo la pensión alimenticia, les recomiendo que antes de dejar de cubrirla y antes de decir, no, pues es que ya no te puedo pagar los 5,000 y pues no, nomás te puedo pagar 3,000 o ya no, es más, ya no te la pago porque ya no puedo, vayan con un abogado, ya sea de defensoría pública o ya sea privado, asesórense y coméntenles esto. Oye, existe la posibilidad de que se reduzca la pensión, ¿qué hago? ¿Qué papeles traigo? Para que vayan con el juez y de forma legal, por el camino legal, aseguren que el juez sepa sus condiciones de vida y en caso de que si pagaban 5, ahorita solamente puedan dar 3, decirle, mira, yo de verdad quiero cumplir, pero no puedo los 5.
estoy dando 3, o sea, no estoy evadiendo mi responsabilidad. El juez pues lo tenga entendido y se eviten problemas mayúsculos, sobre todo en el rubro penal, cuando hay incumplimiento de pensión, pues sí se vuelve innecesario que estén en esa circunstancia cuando pueden remediarlo ante un juzgado familiar. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, nos pueden escribir, nos pueden dejar aquí abajito y pues ya saben que les estamos contestando. Muchas gracias por compartir los videos, por verlos, por comentarlos y ya sabes, si te sirve la información, puedes compartirla.